Resolvamos aprovechar bien el tiempo presente. Es el único que está en nuestras manos. Todas nuestras obras actuales tienen una repercusión eterna. Nuestra bienaventuranza o condenación están en función de nuestras acciones de la vida presente. Cada momento presente puede ser el último y por tanto decisivo. Redimamos el pasado con la penitencia, con el aprovechamiento del tiempo, con las buenas obras cada vez más perfectas. Rectifiquemos para el futuro. Evitemos totalmente el pecado. No nos empleemos en naderías, bagatelas o frivolidades. No estemos ociosos. Ocupémonos en obras meritorias. Así el tiempo nos adquirirá una eternidad feliz. Vivamos alerta, en perpetua reparación. Nuestra vida es una peregrinación. Lo importante es llegar al término del viaje. Está en juego nuestro destino eterno. Pero tengamos una inmensa confianza en Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Jesucristo fue el rescate pagado por nosotros, y ese rescate valía por encima de toda deuda. Solo es preciso que nos apliquemos ese rescate. El alma comparecerá ante el juez divino. No verá a Dios, pero se sentirá como cogida y aprisionada por la mirada divina, por la presencia de Dios. Recibirá de Dios una iluminación que dejará patente toda su vida ante sí misma, la película de toda su vida, con todos sus detalles y en un análisis finísimo de todas las motivaciones. Será presenciada por el alma del que acaba de morir. Es el alma misma quien dictaminará su suerte definitiva. Contrastará todas sus acciones con lo que debieron haber sido. Y por sí misma dictará su sentencia: el cielo, el purgatorio o el infierno. Dicen los teólogos que el alma separada del cuerpo debido a su carácter espiritual es inmutable. Si murió en gracia, quedará para siempre unida a Dios. Si murió en pecado mortal, permanecerá en el estado de odio y aversión a Dios, dirigiéndose por propio impulso al infierno. El valor de esta vida aparecerá entonces al alma. Si ha despreciado la gracia de Dios, si ha muerto en pecado, quedará condenada a un sufragio indecible para toda la eternidad. Las faltas que parecían más pequeñas, mentiras, frivolidades, incumplimientos del deber, habrán de ser penadas en el purgatorio y supondrán para siempre un menoscabo de felicidad, una disminución en la unión con Dios. Y las obras buenas, todos los sacrificios y esfuerzos, el amor como forma suprema de la vida cristiana, serán constitutivas de la unión entrañable a Dios en Cristo. Todo lo que hacemos queda escrito en el libro de la vida. Cuenta para el juicio y para nuestro destino eterno. Vive tu vida con plenitud de responsabilidad. Entrégate a la vida cristiana, al amor. Evita toda clase de pecados e imperfecciones conscientes. Busca siempre el bien con total rectitud de intención, todos los días, como un anticipo de tu juicio particular. Examina detalladamente tu conciencia para que rectifiques continuamente tu conducta y vayas al confesionario constantemente a reconciliarte con Jesucristo. Ofrece obras de reparación por tus pecados. Tu severidad de ahora para contigo se convertirá en misericordia en aquel momento definitivo. Todos los hombres estamos llamados a la visión de Dios uno y trino. Es nuestro último fin, la gracia santificante, germen de vida divina. Alcanzará allí su pleno desarrollo y viviremos eternamente felices en la casa del Padre. Pero nuestra entrada en el cielo exige, además de la gracia, absoluta pureza, proporcionada a la pureza de Dios a quien hemos de unirnos. Para conseguir esta purificación,
está el purgatorio. En la Sagrada Escritura se encuentra claramente enseñada la doctrina del purgatorio. En el Antiguo Testamento está el testimonio de Judas Macabeo, que mandó hacer un sacrificio expiatorio por los muertos que habían dormido piadosamente para que fueran absueltos de sus pecados. También en el Nuevo Testamento dice, Mateo 12, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Luego hay muchos pecados que pueden ser perdonados después de la muerte. Es una afirmación implícita del purgatorio. San Pablo dice que algunos cristianos tienen una vida llena de obras imperfectas, que son pecados veniales. Son comparables a un edificio hecho de madera, hierba y paja, aunque construidos sobre el fundamento que es Jesucristo. Estos se salvarán, pero pasando a través del fuego. 1 Corintios 3:15. Se trata del fuego del purgatorio que les purificará. La Iglesia ha definido la existencia del purgatorio, es decir, de un estado en el que las almas de los que murieron en gracia de Dios con el reato de alguna pena temporal debida por sus pecados se purifican enteramente antes de entrar en el cielo. Hay justos que mueren sin haber satisfecho la pena debida por sus pecados. No basta el arrepentimiento. El orden moral conculcado exige una reparación. Debe existir un lugar en el que puedan llevar a cabo esa reparación antes de entrar definitivamente en el cielo. Los que mueren en estado de gracia, pero con pecados veniales de los que no se han arrepentido suficientemente, necesitan purificarse de esos afectos desordenados. Esta purificación se le lleva a cabo en el purgatorio. El aplazamiento de la visión de Dios es la mayor pena del purgatorio. El pecado es huida de Dios. Su castigo debe consistir por lo mismo en un apartamiento de Dios. Si la huida de Dios no ha sido definitiva, también el castigo será temporal. El alma separada del cuerpo ve con claridad que su felicidad consiste en unirse a Dios. La demora de esta unión plena le produce un dolor intensísimo. Pero el purgatorio es totalmente diferente del infierno. Las almas están animadas de una ardiente caridad, de un amor entrañable a Dios y de un deseo intensísimo de poseerlo. El infierno, por el contrario, es un estado de total aversión a Dios. Están confirmadas en gracia, es decir, tienen absoluta certeza de que ya no perderán a Dios jamás. El alma misma desea el purgatorio, contempla la pureza divina y comprende la necesidad de purificarse antes de unirse a Dios. Por eso, acepta voluntariamente la pena, reconoce y adora la justicia divina que exige ser satisfecha. Ofrece con amor su satisfacción dolorosa. Se arrepiente sincera y profundamente de las culpas que le apartaron de Dios. El pecado consiste en anteponer a Dios un placer físico. El establecimiento del recto orden conculcado ha de ser conseguido mediante una purificación, un sufrimiento físico. Probablemente el instrumento de esta purificación es una especie de fuego misterioso que atormenta el alma como instrumento de la justicia divina. El purgatorio cesará de existir definitivamente con el fin del mundo. Respecto de cada alma particular, permanecerá un tiempo proporcionado a la gravedad de sus culpas, según la intensidad de las penas, aliviado o disminuido por los sufragios que por ellas se apliquen. Dicho de otro modo, permanecerá el tiempo necesario para adquirir pureza exquisita que requiere su unión amorosa con la Santísima Trinidad. No se puede precisar ni siquiera normativamente cuánto tiempo sea, según nuestro modo de medir el tiempo. Aprovechemos el tiempo presente para hacer penitencia por nuestras culpas. Es un gran negocio pagar en penas de este mundo. Además, todavía estamos a tiempo de merecer, al mismo tiempo que condonamos nuestras deudas. Podemos aumentar el grado de gloria que conseguiremos en la otra vida. Y huimos de los sufrimientos. Veamos en todas las penalidades de esta vida la mano amorosa de Dios que nos purifica.
Aprovechemos de este modo cuantos dolores y dificultades se nos presenten. E incluso impongámonos penitencias y privaciones voluntarias. Hacemos un gran negocio. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Segunda de Macabeos 12:46. Todos tenemos difuntos entre nuestras personas queridas, padres, hermanos, amigos. Probablemente algunos están todavía en el purgatorio, purificando sus culpas. Ellos nada pueden hacer para mitigar sus penas. Nosotros sí. ¿No vamos a dar esa limosna a nuestros difuntos del purgatorio? Los sufragios en general es toda ayuda, prestación o socorro en favor de alguien. Aplicado a las almas del purgatorio se entiende por sufragio todo cuanto el hombre puede hacer u ofrecer para aliviarles de penas y apresurar la hora de su liberación. Y los cristianos lo creían desde los tiempos primeros de la Iglesia. En todas las liturgias han existido siempre preces por los difuntos. Y se enseñaba explícitamente esta verdad. Lo testifican las inscripciones de las catacumbas de los lugares de culto. De hecho, la Iglesia ha definido como dogma de fe que los sufragios de los vivos pueden mitigar las penas de los fieles difuntos que están en el purgatorio. Es una exigencia del dogma del cuerpo místico. Todos los fieles del cielo, la tierra y el purgatorio formamos el único cuerpo místico de Cristo, en el cual se da una vida común, la gracia, y una comunicación de bienes, comunión de los santos, es decir, la posibilidad de ayudarse unos a otros. Es una obligación de nosotros ayudar a las almas del purgatorio, es una exigencia de caridad. La caridad es la virtud universal, que no puede excluir a nadie que sea capaz de obtener la gloria eterna. Luego, es un deber de caridad ayudar a las almas del purgatorio que están esperando la gloria eterna y que necesitan de nuestra ayuda. Y un postulado de la virtud de la piedad. La piedad es la virtud que se refiere a las relaciones con nuestros familiares, con ciudadanos, compatriotas, etc. Muchas de estas almas están en el purgatorio. La virtud de la piedad exige que les prestemos nuestra ayuda en la medida de su proximidad a nosotros. Y a veces es un deber de justicia, cuando alguien esté en el purgatorio por nuestra culpa, ya sea malos ejemplos, escándalos, prejuicios de cualquier tipo, etc. Hay diferentes modos de sufragios. La oración impetratoria, es decir, pidiendo a Dios que aplique a esas almas las satisfacciones de Jesucristo, de la Virgen y de los santos. Nuestros actos meritorios favorecen a las almas del purgatorio de modo indirecto y concominante, en cuanto que toda obra meritoria es también en algún aspecto satisfactoria. Las obras satisfactorias pueden aplicarse por las almas del purgatorio a título de condignidad, es decir, de justicia. Obra satisfactoria es aquella cuyo carácter penoso y expiatorio ofrece a Dios una compensación por la pena temporal debida por los pecados perdonados. En virtud de la solidaridad entre los miembros del cuerpo místico, esa compensación puede ofrecerse también por otros, no solo por uno mismo. Los principales sufragios que podemos aplicar son la Santa Misa. Es el principal sufragio que podemos ofrecer por las almas del purgatorio y aventaja en valor a todos los demás. De los 4 valores de la misa pueden aplicarse a los difuntos el impetratorio y sobre todo el satisfactorio. Parece que este valor satisfactorio se aplica a los difuntos en la medida de su devoción y disposiciones en la hora de la muerte. La Sagrada Comunión tiene un valor al menos impretatorio. Además, frecuentemente va acompañada de gran número de indulgencias. La oración, además de su valor impretatorio, tiene también un valor satisfactorio, también aplicable a las almas del purgatorio. Muchas oraciones suelen además ir acompañadas de indulgencias que podemos ofrecer para ellas. Las penitencias y mortificaciones tienen un valor estrictamente satisfactorio que puede ser transferido íntegramente a las almas del purgatorio en virtud del dogma de la comunión de los santos. Las indulgencias.
ya sean indulgencias plenarias, que son aquellas con las que la Iglesia tiene intención de perdonar toda la pena temporal de vida. Una indulgencia plenaria ganada en favor de un alma y que le fuera aplicada por Dios totalmente la liberaría inmediatamente del purgatorio. Pero no sabemos en qué medida las aplica Dios. Las indulgencias parciales equivalen a la pena canónica que se imponía antiguamente a los pecadores públicos en satisfacción de sus pecados. Tenemos la obligación de interceder por las almas del purgatorio, de aplicarles sufragios. Hagámoslo generosamente, ya que ellas no pueden ayudarse a sí mismas. Desde el cielo nos compensarán con creces los que por ellas hayamos hecho. Además, el ofrecimiento de estos sufragios es ya un magnífico acto de caridad, del que somos nosotros los más beneficiados. Tengamos siempre presente esta obligación de tan hondo sentido cristiano. El museo está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Sufragio y fue creado en 1897 por el padre Victor Jouet, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón. El presbítero también fundó en Roma la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús para el sufragio de las almas del purgatorio, entre los años 1896 y 1914. La asociación utilizó una capilla que estaba ubicada en el lugar de la iglesia actual. En 1897 la capilla se incendió y cuando el padre Jouet entró, vio un rostro humano que tenía una expresión de tristeza y melancolía. Este suceso lo impresionó y llegó a la conclusión de que se trataba del alma de un difunto que quería contactarse con los vivos. Entonces el sacerdote decidió crear un museo dedicado a objetos tocados por las almas del purgatorio. Viajó por Italia y Europa buscando más de ellos, algunos testimonios y donaciones para construir una nueva iglesia en el lugar donde estaba la capilla, ya que recibió un mensaje en sueños con esta petición. Uno de los objetos que consiguió es la huella de un dedo en la funda de una almohada, cuando Sor María San Luis de Gonzaga se le apareció una noche después de su muerte en 1894 a Sor Margarita del Sagrado Corazón. Esta aparición fue registrada en los archivos del monasterio de Santa Clara del Niño Jesús, en Italia. Sor María le dijo a Sor Margarita que ella estaba en el purgatorio como una expiación por su falta de paciencia en aceptar la voluntad de Dios. En el museo también está el libro de oración perteneciente a una mujer llamada María Saganti, donde hay huellas dactilares de su amiga Palmira Rastelli. Esta última era hermana del padre Sante Rastelli, párroco de la iglesia local, y se le apareció el 5 de marzo de 1871, pidiéndole que se le ofrecieran misas por su alma y que éstas debían ser celebradas por su hermano. Otro objeto es un libro de oraciones en alemán que perteneció a George Sweet y tiene las huellas de su hermano Joseph. El difunto se le apareció y le pidió que rezara en expiación de su falta de piedad en vida. El museo también está una réplica del rostro que vio el padre Jouet en el incendio de la capilla. Huellas que se aseguran dejadas por el fallecido abad Olivetano de Montova. El padre Panzini, al aparecérsele a la madre Isabella Fornari, venerable abadesa de las hermanas Clarisas, mientras ésta trabajaba en su telar. El difunto se hizo presente ante ella con los dedos fulgurantes y dejando marcas sobre lo que tocara, incluso sus ropas cuando ella, aterrada, intentó huir y fue detenida por el propio espíritu que la tomó del brazo. 4 improntas resultaron de aquella increíble experiencia. La primera son las marcas carbonizadas de una mano izquierda y una cruz, trazada con su dedo índice incandescente, sobre una mesita que usaba para su trabajo de telar la madre Isabela, donde se apoyó el aparecido. Luego, la misma mano estampada ahora sobre una hoja blanca de papel, y después una mano derecha sobre la manga del hábito de la abadesa cuando ella intentó huir y él la cogió del brazo.
y finalmente la misma mano de fuego que traspasó el hábito, marcándose también la tela de la camisa de la madre y manchándola con su sangre. La reacción de los hechos está registrada por el padre Isidoro Gazala del Santísimo Crucifijo, confesor de la abadesa, a la que tras oír su testimonio le ordenó cortar los trozos de tela de su hábito y camisa, junto al fragmento quemado de la mesa para procurar su conservación. La aparición se interpretó como una venida desde el purgatorio para pedir ruegos, oraciones y misas a favor de su alma. Dios le permitió a Santa Faustina Kowalska ver el purgatorio, el infierno y el cielo. La santa escribió que las almas del purgatorio le manifestaron que su mayor sufrimiento era sentirse abandonadas por Dios. Cuando salió de aquella misión de sufrimiento, escuchó la voz del Señor que le dijo: «Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia». Hemos salido del museo de las benditas Ánimas del purgatorio. y ya vamos ahora de camino a una de las iglesias más pequeñas que existe en Roma. Que solo caben 10 personas. Y justamente maravilloso porque hay un cuadro de nuestra Virgen Santísima que se dice que mueve los ojos. Sí. Vamos a ver.